bien con frío. Hace frío. Sí. Bueno, hoy estamos con salud. Está el doctor Kersenovich, secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Martí Batres, director general del ISSSTE, y Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, y va a estar a distancia Zoe desde Michoacán. Pero antes de pasar a hablar de salud, vamos a tener un enlace con Edna Vega, la secretaria de SEDATU, porque el día de hoy inicia la tómbola, la selección, el sorteo para las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda. Recuerden que se hizo una inscripción en distintos lugares del país y están en este momento listos para hacer el sorteo de a quién le toca su vivienda. Adelante, Edna, si nos quieres platicar todo el procedimiento. Muy buenos días, Presidenta, con su permiso, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en Chignahuapan, Puebla, muy contentos con casi 400 personas que nos acompañan en este primer sorteo a nivel nacional. Ahorita nos explicará Rodrigo el método. Si me permite, Presidenta, yo quería compartirle los datos bien importantes que tenemos al día de hoy. Dentro del programa de vivienda para el bienestar, logramos alcanzar la meta de 390,973 viviendas por parte del Infonavit, de Foviste y por supuesto de Conavi. Este año se entregarán más de 6,401 viviendas y todo lo que resta del año para entregar estas 390,000 viviendas. Es un gusto estar aquí porque estábamos platicando con las personas, pues el que incluso vean sus rostros de ánimo por este primer sorteo a nivel nacional, porque es sin duda histórico, incluso este método. Antes de pasar a los datos, están con nosotros la interventora de la Secretaría de Gobernación para dar fe de que esto se realiza con toda la transparencia, notario público, nuestro delegado en Puebla, Rodrigo Abdalá, por supuesto Rodrigo Chávez, nuestros compañeros de Conavi, de SEDATU. Estamos todos muy contentos. Esto es posible gracias a la suma de esfuerzos de todas las instituciones a nivel federal. Agradecemos también al gobernador que nos ha dado todas las facilidades. La verdad, Presidente, es que estoy muy contenta, muy emocionada porque sí es un evento histórico. Esto se va a realizar el día de hoy y mañana en 30 entidades federativas, 147 municipios. Se llevarán a cabo 154 sorteos para justamente seleccionar a las primeras personas beneficiarias del programa. Solo las primeras, no son las únicas. Vamos a arrancar este gran programa de más de 161,000 personas que se registraron inicialmente. Entonces, si me permite, le paso la voz a Rodrigo Chávez para que explique el método. Buenos días, Presidenta, con su permiso, saludo a todos los compañeros de la mañanera. Estamos aquí en Chignahuapan, Puebla. Se registraron 444 familias y estamos construyendo 256 viviendas, de las cuales el 20% son viviendas en renta para jóvenes, que serían 51 para jóvenes que estudian y trabajan. Van a pasar de manera directa 66 entre adultos mayores y gente con compañeros con discapacidad, y vamos a sortear 139 viviendas. Vamos a iniciar con la tómbola, vamos a sacar un número, todos tienen su registro, vamos a leer el número que se saca y lo vamos a colocar ahí en la mampara para que todo el mundo vaya viendo. Y hoy vamos a iniciar en todo el país el arranque de la conformación de los padrones de las 86,000
familias, que es el primer etapa de CONAVI de este 2025. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a darle vuelta a la tómbola y vamos a extraer uno de los papeles. Ya la interventora estuvo viendo y el notario cómo se llenó la tómbola y sacamos el primer papelito. Adelante, Quetzalí. El número es 2501068964. Bravo. Muchas felicidades. Presidenta, muchas gracias por poder compartir este evento histórico. Muchísimas gracias. Gracias, Edna. Se trata entonces de las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda que se están construyendo. Son para todos aquellos que no son derechohabientes del Infonavit o del Foviste. Se hizo una inscripción tanto en territorio, en asambleas, en distintos lugares cercanos a donde se están construyendo las viviendas, como por internet. Se recibió pues una demanda mucho mayor que las viviendas que se están construyendo este año en los distintos lugares. Entonces decidimos que se hiciera por sorteo porque es lo mejor, es la forma, digamos, más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas. Ya se hizo una primera selección de si realmente no son derechohabientes del IMSS o del Infonavit o de Foviste, de la situación económica de las familias, y fueron seleccionadas un número de familias y a partir de ahí pues ahora se hace este sorteo. De todas maneras, si construimos más viviendas en esos lugares se tomará en cuenta a las personas que se construyeron, pero las primeras viviendas pues por sorteo se está definiendo. Entonces, a partir del día de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país en donde se están construyendo las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda. Por allá atrás se oye mi eco. Se oye el eco. Bueno, ahora sí vamos, doctor David. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. La Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar una alerta en relación a la influenza H3N2 subclado K, que es una manera de clasificar a una variante de la influenza. Y nosotros en México hemos registrado un solo caso, pero prestando atención al llamado de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo queriendo hacer de su conocimiento esto que se denominó supergripa. La siguiente, por favor. Como digo, se le ha denominado supergripe y está circulando en Europa y en Estados Unidos, pero el punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy es que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial, sino que es dentro de nuestra vacuna, queda protegido. Y además la vacunación previene los casos graves y la admisión a los hospitales. Entonces, esto es un llamado precisamente a reforzar la vacunación contra la influenza. La siguiente, por favor. Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir. De tal manera que nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general. Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. La vacuna que tenemos en México, la vacuna Mexinvac,
que se aplica desde el año pasado, 2024 y 2025, es completamente producida en México y disponemos la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo. Lo que es muy importante es recordar que la estrategia de prevención es mucho mejor que nada más estar enfocados al tratamiento de la enfermedad. Y además, el hecho de tener la vacuna y de tener el oseltamivir es un ejemplo de cómo el sector público responde en forma preventiva, evitando que la gente tenga influenza. Hasta este momento, nuestro número de casos que tienen influenza es semejante al del 2024, en donde logramos controlarlo precisamente con la vacuna. La siguiente, por favor. ¿Quién se debe de vacunar? Se deben de vacunar todas las niñas y niños entre 6 meses de edad y 5 años y todas las personas de 60 o más años de edad. Al momento estamos en aproximadamente el 50% de la vacunación de la población y les exhortamos a que todos acudan a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna. Además, en caso de que la nueva variante surgiera con mayor frecuencia, como les digo, se logra prevenir. Y también personas con factores de riesgo, quien tenga diabetes, que tenga hipertensión arterial, que tenga enfermedad renal crónica, que tenga obesidad, muy importante el asma, que se presenta incluso en poblaciones infantiles y que deben de protegerse, o que tengan cualquier enfermedad que comprometan el sistema inmunológico. Entonces, es un exhorto a que la población se vacune, a que ustedes nos ayuden a comunicarlo para que se vacunen y recordar que el mejor sistema de salud es aquel que se enfoca en el tratamiento preventivo y no necesariamente en el tratamiento posteriormente de la enfermedad. Tenemos vacuna, tenemos tratamiento y por lo tanto pensamos que no será un problema la influenza en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Alejandro. Consejo Vicepresidenta. Muy buenos días, Presidenta, señor Secretario, compañeros del Gabinete de Salud, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Presidenta, por permitirnos presentar los avances de las rutas de la salud. Como ustedes recordarán, las rutas de la salud son una política pública impulsada por el Gobierno de la Cuarta Transformación para que los medicamentos lleguen a todas las comunidades, incluso las que están más alejadas. Siguiente, por favor. Este es el balance 2025. Como pueden ver, se han entregado al 6 de diciembre, hace apenas 10 días, logramos sobrepasar los 100 millones de piezas de medicamentos entregados. Esto en tan solo 4 meses de inicio de esta estrategia significa una cifra histórica en la entrega de medicamentos en los hospitales y los centros de salud públicos de nuestro país. Fueron 8.440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS Bienestar abastecidos con todo lo necesario para atender a sus pacientes. Recuerdan que lo que se entrega es un catálogo racional de medicamentos basado en las recomendaciones de los PRONAM y la más alta evidencia científica. Y algo muy importante, Presidenta, es que, como usted lo ha instruido, estamos llegando a comunidades rurales y de muy difícil acceso. Estamos garantizando que se pueda romper esta inercia de que los centros urbanos estaban siempre mejor abastecidos que los hospitales y los centros de salud rurales. Siguiente, por favor. La cuarta entrega permitió distribuir más de 14 millones de piezas de medicamentos a 640 hospitales y unidades especializadas a través de 325 rutas activas. Estos medicamentos ya están en las unidades y forman parte del balance anual de que hoy presentamos ante ustedes, garantizando insumos para cirugías, urgencias, pero también para atención especializada o altamente especializada, como pueden ser tratamientos oncológicos con inmunoterapia, trasplantes, etcétera. Siguiente, por favor.
No quisiéramos cerrar el año sin antes reconocer el trabajo de las personas que hacen posible esta operación logística tan compleja. Semana a semana, personal del IMSS Bienestar, de Birmex y por supuesto de la Secretaría de Salud, instituciones que trabajan juntas para garantizar que las entregas mensuales se cumplan. Son equipos logísticos que empacan miles de kits de paquetes de medicamentos al día, choferes que recorren caminos y trayectos de difícil acceso, incluso hasta operadores de lancha, encargadas de farmacia que cuentan y entregan los medicamentos, enfermeras y enfermeros que atienden con trato digno a los pacientes y les confirman que su medicamento sí está disponible, y claro, médicas y médicos que prescriben de manera razonada, 100% alineada a los PRONAM, con criterios clínicos, protegiendo siempre a nuestros pacientes. Este esfuerzo logístico tiene rostro humano y se construye con compromiso, trabajo diario y vocación de servicio. Siguiente, por favor. Si nos permite, Presidenta, tenemos un muy breve video explicando un poco del trabajo realizado en estos 4 meses. Sería cuánto. Hay caminos que antes nadie recorría y hoy avanzan con las rutas de la salud. Mes con mes hemos mantenido una movilización constante para asegurar que en todas nuestras unidades sí hay medicamentos y son gratis. A la fecha, hemos abastecido con más de 1,300 rutas activas. Llevamos más de 115 millones de medicamentos entregados en más de 9,000 centros de salud y hospitales abastecidos. Hoy llegamos más lejos. Llegamos a donde antes nadie llegaba. En Chiapas, Arroyo Agua Azul, Veracruz Chacaltianguis, Tabasco El Pochote, Nayarit Potrero de la Palmita, Colima Las Guasimas, Morelos La Tigra, entre otros más. Sí me han surtido mis medicamentos. Últimamente sí se encuentran todos. Nos sentimos bien orgullosos de ser partícipe de esta transformación. Ahorita me encuentro en el hospital de Tlapa. Gracias a la ruta de salud se logró surtir mi receta. Cada que vengo a mis citas, que son constantes, me surten los medicamentos correctamente. Caminos difíciles, comunidades alejadas y un mismo objetivo, que los medicamentos sí lleguen. Las rutas de la salud siguen en marcha, porque garantizar el abasto de medicamentos significa que nadie suspenda su tratamiento, que una mujer embarazada en la zona mixteca reciba el mismo tratamiento que una mujer a punto de dar a luz en la Ciudad de México. Garantizar el abasto de medicamentos es corregir las desigualdades históricas en el acceso a tratamientos. Es un acto de justicia social. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. ¿Será cuánto, Presidente? Adelante, Martín. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Seguimos expandiendo la infraestructura del ISSSTE. Es una de las grandes prioridades, que crezca la infraestructura para poder atender mejor a la derechohabiencia. En ese sentido, retomamos la construcción de la nueva unidad de medicina familiar en Arcelia, Guerrero. Es un punto complicado. Ahí hace años se había comenzado a hacer una unidad de medicina familiar, pero apenas se hizo un poquito de los cimientos y la obra fue abandonada por la empresa en aquel entonces. Ahora retomamos la obra, ya está bastante avanzada, ahorita lo veremos. En segundo lugar, iniciamos obras de la nueva clínica de medicina familiar en Naucalpan. En Naucalpan hay una clínica pequeña que renta el inmueble donde da el servicio, y estamos construyendo ahora una clínica de medicina familiar nueva donde había unas viejas instalaciones de Superiste. En tercer lugar, estamos a punto de terminar la demolición del inmueble del viejo hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco. Este inmueble estuvo abandonado 14 años y finalmente se tomó la decisión de demolerlo, y en una semana más estará terminado. Bueno, el 23, se calcula que el 23 de diciembre culminará la demolición total de este inmueble. Y en cuarto lugar, nos da mucho gusto comentarles que terminamos el primer consultorio en Tarímbaro, Michoacán. Es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
El sábado terminó esta obra y a partir de ayer lunes se está dando consulta y hay medicamentos. Hay médico y están las 5 líneas del cuadro básico que comentamos aquí, que estará en los consultorios. Está ya funcionando este primer consultorio en Tarímbaro, Michoacán. Van a ser en Michoacán 33 consultorios como este. Si nos permite, Presidenta, vamos a ver unos videos. Adelante, por favor. Para ampliar la cobertura de los servicios de salud en beneficio de más de 10,000 derechohabientes de la región de Tierra Caliente, el ISSSTE retomó la construcción de la nueva unidad de medicina familiar en Arcelia Guerrero, que se encuentra en etapa de cimentación y colado. La obra cuenta con una inversión de 15 millones de pesos y registra un 35% de avance. Con 1.200 metros cuadrados de superficie, la unidad brindará atención integral a través de consultorio de medicina familiar, consultorio de estomatología, consultorio de medicina preventiva, áreas de inmunizaciones y curaciones, farmacia, archivo clínico y almacén. Con acciones como esta, el ISSSTE continúa fortaleciendo la infraestructura médica en beneficio de las y los trabajadores del Estado y sus familias. El ISSSTE avanza en el desarrollo y modernización de su infraestructura. En diciembre inició la construcción de la Clínica de Medicina Familiar Naucalpan, un proyecto que garantizará atención oportuna y de calidad a 62,473 derechohabientes de este municipio del Estado de México. Con una inversión superior a 138 millones de pesos, se lleva a cabo la etapa de desmantelamiento y demolición de la antigua estructura. La nueva Clínica de Medicina Familiar Naucalpan contará con 16 consultorios de medicina familiar, 2 de estomatología, 3 de medicina preventiva y planificación familiar, así como 3 consultorios dedicados al fortalecimiento del primer nivel de atención. Edificada en una superficie de 3.600 metros cuadrados, ofrecerá además servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico y el modelo MIDE, consolidándose como un espacio moderno, integral y cercano a la comunidad. La demolición del antiguo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, está en su fase final. Con un avance del 90% en la demolición de 11.951 metros cuadrados de construcción, ya se han derrumbado más de 8.500 metros. Esta obra, que comenzó en agosto de 2025, cuenta con una inversión de más de 44 millones de pesos. Hasta el momento, se ha completado el derribo de 2 de las 3 torres que conformaban el antiguo nosocomio, y continúan los trabajos para finalizar la demolición de la tercera. Durante todo el proceso, personal especializado de Protección Civil supervisa las labores para garantizar la seguridad del hospital vecino del IMSS y de las familias que residen en la zona. El proyecto contempla 2 fases: la demolición total del antiguo edificio y posteriormente iniciará la construcción de una nueva unidad hospitalaria que beneficiará a más de 100,000 derechohabientes de la zona norte de la capital. Tarímbaro cuenta con un nuevo consultorio médico del ISSSTE. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE tiene listo el primer consultorio que habilitará en esta entidad. El nuevo espacio, de 24 metros cuadrados de superficie, cuenta con todo el equipamiento e insumos necesarios para brindar atención a la derechohabiencia de este municipio y localidades cercanas. Tiene una sala de exploración con mesa, lámpara, negatoscopio y báscula, además sala de espera. El ISSSTE contribuye con el Gobierno de México para acercar servicios médicos a la población y garantizar el acceso al derecho a la salud. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, Martín. Vamos al enlace con Zoe. Muy buenos días, Presidenta. Estamos aquí en Morelia muy contentos en el Centro de Seguridad Social del IMSS. Aquí nos acompaña el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y como una de las 40 acciones dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es el fortalecimiento del personal
de Salud en hospitales de todo el estado, pero con particular énfasis en los hospitales rurales. Aquí nos acompañan médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud que necesitamos para fortalecer el servicio. Olimpia de la Cruz, Pedro, de la Unidad Médica Rural 224, Puerta de Jaripitiro, por ejemplo, que llevaba 16 años esperando una base que hoy ya tiene. Por eso a todo el personal que está siendo contratado el día de hoy, estamos entregando también ya sus nombramientos y se incorporan de inmediato al Plan Michoacán. Son 300 trabajadores, trabajadoras que van a hospitales rurales en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Cualcomán, Villamar, Huetamo, en Tuxpan, pero también a otros hospitales aquí mismo en Morelia, en Camelinas, en Charo, en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zacapu. 127 mujeres, 143 hombres, entre personal médico, de enfermería, paramédicos y también un fortalecimiento importante de médicos especialistas, médicos familiares, gastroenterólogos, anestesiólogos, cirujanos oncólogos, ginecólogos, ginecólogas también, neonatólogos, personal de urgencia, de terapia intensiva, de medicina interna, pediatría, trauma y ortopedia, reumatología y otras especialidades. Y la verdad que estamos contentos, queremos que nos enseñen ya sus nombramientos porque respondieron a un llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, al llamado del IMSS y también al llamado de su vocación de estar donde más se les necesita, atendiendo el derecho a la salud de las michoacanas y de los michoacanos. Muchas gracias, presidenta, estamos contentos y aquí está con nosotros el gobernador, que también quería dar unas palabras para la bienvenida a este personal que se suma al Plan Michoacán. Gracias, presidenta, de verdad estamos muy contentos, muy contentos hoy con enfermeras, enfermeros que reciben sus plazas, sus bases en estos hospitales rurales del estado, también aquí en la capital, en Morelia, y de verdad muchísimas gracias, presidenta, por todo tu cariño y apoyo al pueblo michoacano con el Plan Michoacán por la paz y la justicia. Felicito a todas, a todos los que hoy reciben sus documentos, sus bases, sus plazas. De verdad nos da mucho orgullo que las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos estén dándolo todo por los ciudadanos, por el pueblo de Michoacán. Un abrazo, presidenta, y siempre eres bienvenida y muy querida aquí por el pueblo michoacano. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, saludos. Zoe. Zoe. Sí, presidenta. ¿Por qué no alguno de los compañeros que recibieron su documento, su base, nos platica? Olimpia estaba por aquí, o quien guste. Adelante, por favor, Olimpia, véngase aquí, de este lado. Venga, salgo. Hujar nana juramti Claudia Sheinbaum. Hujar tata juramti Zoe Robledo. Hiyas kanik zipikin con haraska nishu iseski yamin duicha. Kaishu chnalishun Dios me llamo kanik zipisa kaishu y hindeskan hinianapu San Andrés Ciróndaro. Ka anjico lishungani Unidad Médica Puerta de Jaripitiro, zona 8. Se los voy a traducir en español. Muy buenos días a todos, presidenta Zoe Robledo. Estoy muy feliz y contenta, al igual que me imagino que mis compañeros, al estar aquí y recibir este documento, ya que pues la verdad yo tenía mucho tiempo como suplente, 16 años, ahora me siento agradecida con ustedes y con todos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Alguien más, Zoe? ¿Alguien más? Médicos. Que se anime. ¿Alguien más? Pásele. Coméntenos dónde va. Buenos días. Mi nombre es Paula Candelario García. Vengo acá del Hospital de Villamar. Pertenezco a la zona 1 Jiquilpan. Y también igual estoy muy agradecida porque ya me llegó mi base. Muchas gracias. Gracias, Zoe. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Buen día y felicidades a todas y a todos.
Gracias, presidente. Y solo un comentario. Muchos compañeras y compañeros habían estado trabajando como suplentes o cubriendo guardias o como trabajadores por tiempo determinado. Con esto fortalecemos al trabajador ya adscrito y seguiremos contratando para las suplencias, pero ya ellos y ellas se convierten en trabajadores adscritos a un turno, a un hospital o a una unidad médica rural también. Entonces, pues sí, muy contentos y esto va a fortalecer la atención. Muchas gracias. Gracias, Zoe. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, aquí. Muchas gracias, presidenta. Son 3 preguntas, no tienen que ver con el tema de salud, son otros temas. El primero, ayer el INE, los integrantes del Consejo General y además algunos integrantes de las OPLES en los estados acudieron a presentar su propuesta a la comisión que está generando la propuesta de la reforma electoral y pidieron que se mantenga la existencia de las OPLES. Ellos argumentan que ayudan mucho en la realización de las elecciones en los estados. Usted ha propuesto que se adelgace la burocracia electoral. ¿Cuál sería la consideración que usted tendría ante esta petición que hace el INE? Pues vamos a esperar a la propuesta. Pienso yo que se duplica en mucho las funciones, pero vamos a esperar a la propuesta. No hay una propuesta definida todavía, eso es importante que se conozca. Lo que decidimos es que se consultara a la gente. Entonces ha habido foros en todo el país que han atendido los miembros de la comisión y ahí se han recogido las propuestas. Vamos a analizarlas ahora este fin de año e inicios del próximo año para poder presentar una propuesta que tome en cuenta pues las distintas opiniones. Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final es recurso público y entonces hay que ver realmente las funciones de las OPLES, o sea, lo que son los institutos electorales estatales y las funciones del INE, porque el INE desde la última reforma electoral tiene como atribución la organización y la supervisión fiscal, o no fiscal, sino la supervisión de los fiscal solamente el SAT, ¿no? Pero la utilización de los recursos públicos y privados para el uso de campañas. Eso ya lo tiene el INE, ya no lo tienen los organismos estatales. Y ayudan en algunos temas, pero realmente desde mi perspectiva se duplican mucho las funciones. Pero vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y a partir de ahí presentar una propuesta general. Gracias, presidenta. En otra pregunta que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Ayer se declaró al fentanilo como un arma de destrucción masiva y el gobierno de Estados Unidos va a perseguir la fabricación, distribución y venta de este opioide. ¿Esto cambiaría la dinámica de este acuerdo en materia de seguridad al que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos? Vamos a analizar exactamente qué es, apenas ayer se publicó. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda para que se haga ley en Estados Unidos y otra parte es un decreto. Entonces, apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Y la causa fundamental pues tiene que ver con un desapego, con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad en vez de atender el fondo de su situación.
Entonces tiene que ver con salud mental, tiene que ver con apego, tiene que ver con valores, tiene que ver con familia, tiene que ver con educación y tiene que ver con atención a las causas. Mientras no se atiendan las causas, y esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes, como lo estamos haciendo aquí. Por cierto, ya salió la encuesta que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública, lo vamos a presentar la próxima semana, del consumo de drogas en México, pero tienen que atenderse las causas. Eso, digamos, por un lado vamos a analizarlo. Segundo, no puede atenderse el tema del consumo si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes. Y tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal. El fentanilo se utiliza como anestésico, ¿sí? Como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? Entonces, hay que analizar cuáles son los alcances, y nuestra posición es que más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas. Dada esta orden ejecutiva, se pudiera prever que el gobierno de Estados Unidos insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya usted nos ha comentado en las llamadas telefónicas. ¿La postura del gobierno de México sería la misma? La misma. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía. Gracias. Y por último, de mi parte, ayer hubo un hecho muy bochornoso en el Congreso de la Ciudad de México. Usted haría un llamado a que durante las sesiones, en el trabajo legislativo, a pesar de lo encontrado de las posturas, no se llegue a escenas como las que vimos ayer. Sí, pues muy mal. Está mal, pues, que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos. No tienen por qué llegarse a la violencia. Entonces yo creo que no debe ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna. Nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia, pues no es condenable, pues no debe ser. Muchas gracias, presidente. ¿Quién más? Ahora vamos por aquí, vamos con la compañera y luego acá. Ahora regresamos a la fila de enfrente. Muy bien. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos los presentes. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Presidente, preguntarle, en los últimos días se ha difundido información falsa sobre esta nueva variante de la influenza que ya nos comentaba el doctor Kersenovich. Por lo pronto se está descartando que se trate de una supergripa, como se quiso denominar, y que en cambio pues está respondiendo bien a la vacuna que se está aplicando ya contra la influenza. ¿Cómo se está combatiendo esta desinformación desde la Secretaría de Salud? Como mencioné, esta variante la tenemos bajo una vigilancia epidemiológica activa. Hemos detectado un solo caso.
Pero también quisiera mencionar que la vacunación invernal no es nada más contra la influenza. Estamos vacunando contra COVID, estamos vacunando contra neumococo y tenemos de las mejores vacunas para todo ello. Entonces, también quisiera aprovechar para mencionar que continuamos con la vacunación contra el sarampión. Todas ellas, llámese sarampión, llámese influenza, llámese COVID, llámese la infección por neumococo, forman parte del programa preventivo de desarrollo de enfermedades respiratorias. ¿Y cómo se está logrando llegar a las zonas más alejadas, a las comunidades rurales, para cumplir con estos esquemas de vacunación? Sí, hemos tenido reuniones con los secretarios estatales de salud, pero además está participando el IMSS Bienestar, el ISSSTE, y un mensaje muy importante es que no depende de la derechohabiencia donde se pueda uno ir a vacunar. Cualquier centro de salud que le quede cómodo a un trabajador o que le quede cómodo a cualquier persona puede ir y vacunarse. Tenemos incluso en la Secretaría de Salud, en la planta baja, también un centro de vacunación. Hemos hecho también la instalación de centros de vacunación general en toda la República y vamos a reforzar. Yo quisiera aprovechar que ahorita son las vacaciones, es un buen momento para llevar a los niños a vacunar y también a la población a vacunarse. Sí, las edades depende de qué tipo de vacuna. En lo que es la vacunación invernal, estamos vacunando a niñas y niños de 0 a 5 años de edad y estamos vacunando a la población de adultos mayores. En lo que tiene que ver con sarampión, estamos vacunando desde los 6 meses de edad hasta los 49 años de edad. Un hecho muy importante es que en los niños requerimos 2 vacunaciones, cuando menos, 2 dosis de la vacuna. Una que se pone a los 6 meses, porque tenemos el brote de sarampión, y luego se vuelve a poner a los 12 meses y a los 18 meses la aplicación de la vacuna. Gracias. Además, Presidenta, preguntarle cuál es la importancia de que en el marco del Plan Michoacán, que ya nos mostraban hace unos minutos, se estén destinando 270 nuevos trabajadores de la salud, esto para fortalecer la atención en los hospitales, particularmente de esta entidad. Todas las instituciones, al definir el Plan Michoacán por la paz y la justicia, todas las instituciones desarrollaron una serie de acciones. Hay acciones centrales y acciones por cada institución. Uno de los temas que estamos haciendo en todo el país, pero se le dio prioridad ahora a Michoacán, es esta solicitud que tienen trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser basificados y dejar sus plazas temporales que tuvieron durante mucho tiempo. Entonces, el día de hoy es lo que se presenta. Además, algunos de ellos pues cambian de adscripción y se van a hospitales rurales o a clínicas rurales que no tenían suficientes médicos o enfermeras. Entonces, son algunas de las acciones que veníamos haciendo que se da prioridad en el caso de Michoacán. Y además, pues las acciones centrales que hacemos, desde el casa por casa, las ferias del bienestar, hasta el desarrollo de carreteras, nuevos proyectos productivos, becas para los jóvenes y lo que tiene que ver con seguridad y justicia. Gracias. En otro tema, Presidenta, el día de ayer entiendo que sostuvo una llamada el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, con su homólogo canadiense. Si nos podría regalar más detalles. Sí, pues ya lo informó el secretario. Es parte de la relación que se tiene con tanto Canadá, Estados Unidos, como con otros países del mundo. Y había habido una reunión del G7 en donde había sido invitado México, no se pudo asistir y pues está recuperando esta llamada particularmente en la relación con Canadá. Gracias. Además, en otro tema, hace unos días el PAN nombró a Francisco García Cabeza de Vaca como su representante en América del Norte.
un exgobernador considerado que ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. ¿Qué opinión le merece este nombramiento? Pues sin comentarios, que ellos expliquen lo que tengan que explicar. Por cierto, tiene que ver y no, porque el Reforma es parte de los periódicos o el órgano de propaganda de la derecha o que está en contra nuestra, siempre. Fíjense, en muchos periódicos sale hoy una nota importante, ¿no?, que es el tema de la declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva. Y sacan una nota que tiene que ver con una compra que hizo el ejército en 2009, 2010, que supuestamente no se pagó y ahora un juez exige que se pague. No ponen la otra parte, que es que el colegiado ya abrió la posibilidad de que defensa se defienda, ahora sí, porque no había sido reconocida la Secretaría de la Defensa como personalidad jurídica para poder hacer sus reclamaciones. Y ahora el órgano colegiado ya lo reconoció. Entonces sería bueno que el periódico Reforma pues reconociera completa la nota. Bien, en la última pregunta sobre… O completa la noticia, más bien. Sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez, presunto integrante de la red de corrupción en penales federales vinculada con Genaro García Luna, ¿qué información puede compartirnos sobre el avance en las investigaciones para recuperar casi 5,000 millones de pesos desviados y sobre presuntos nuevos implicados, tanto el exfuncionario como estas empresas fachada, presidenta? Pues hay que pedirle a la Fiscalía que informe. Vamos a esperar a que la Fiscalía pueda informar. Lo cierto es que están la fiscal pues retomando algunos casos que eran relevantes. Entonces pues vamos a esperar a la Fiscalía que mencione. Gracias, presidenta. Buen día. A ver aquí. Gracias, buenos días, presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Preguntarle, no sé si nos puedan compartir un poco más de detalles sobre este primer caso de esta variante K de la influenza, saber cómo se encuentra el paciente y de dónde llegó, por favor. Afortunadamente el paciente se encuentra ya curado. Es un caso que detectamos con vigilancia epidemiológica hace aproximadamente un mes. Él se trató en forma ambulatoria con los Oseltamivir y respondió muy bien. Su pregunta, sin embargo, es muy relevante. Una cosa es la vigilancia epidemiológica, donde buscamos los tipos y subtipos, etcétera, pero la población en general, con hacerse su prueba de influenza, si sale positiva, es suficiente, porque entonces requiere tratamiento con Oseltamivir y requiere además aislamiento, de quedarse en su casa, y también tenemos que recomendar que cualquier persona que tenga gripa pues use el cubrebocas en este momento para tratar de evitar los contagios. Y el tratamiento sigue siendo además sintomático con paracetamol, etcétera. Pero sí, el paciente se comportó como una influenza habitual en esta época y está completamente recuperado y no requirió hospitalización. No tenemos ningún enfermo con esta variante, ni ambulatorio en este momento, ni tampoco hospitalizado. ¿Fue hombre, mujer y edad? Fue un hombre. ¿Edad aproximada? No, tenía alrededor de 40 años. Gracias. ¿Mande? ¿De dónde llegó, perdón? En la Ciudad de México. Ciudad de México. No, es que, a ver, recuerden que tenemos influenza en este momento y no nada más en el país. Tiene que ver en el hemisferio norte, tenemos la época de influenza. En el hemisferio sur ya pasó y esa vendrá posteriormente. La vacuna se prepara precisamente, la vacuna que estamos empleando ahorita se empezó a preparar desde febrero del año pasado.
Entonces, por eso es importante la vigilancia epidemiológica, porque la vacuna no es necesariamente la misma que ocurrió el año pasado. Gracias. Y, Presidenta, sobre este tema, bueno, recomienda el secretario precisamente si se tiene esta enfermedad, quizá un reposo, guardarse en casa, pero ¿qué puede hacer la gente que trabaja? Porque muchas veces cuando… Vacunarse. Pero… O sea, es que sí es importante lo que menciona el doctor Kersenovich, con toda su sapiencia y su conocimiento. Es decir, no estamos hablando de una situación como la del COVID o algo así, en donde no había vacuna, había que estar resguardado. Sí es una gripe nueva, pero hay vacuna y en caso de enfermedad pues hay que acudir al médico y hay un medicamento que puede ayudar a disminuir todos los síntomas. Entonces es importante que se conozca esto con información, para que no se genere una idea de que estamos frente a una situación como la del COVID. No tiene que ver. Y es importante que se vacunen, particularmente, pon la lámina, de los 6 meses a los 5 años y de 60 en adelante, que es en donde puede pues tener mayores repercusiones. ¿Se están haciendo pruebas en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o simplemente es un diagnóstico clínico por parte de los doctores? Tenemos suficientes pruebas también para detectar si acuden a un centro de salud, se les hace la prueba para saber si tiene influenza o si tiene COVID. Es muy importante recordar que no nada más tenemos influenza, es importante vacunarse también para el COVID, para no tener un brote, y también vacunarse para el neumococo. ¿Quién se vacuna para el neumococo? Fundamentalmente las personas de más de 60 años de edad. Esa vacuna se pone cada 5 años, no es anual como la del COVID o la de la influenza. Y bueno, ¿se dan incapacidades por una gripa de esta naturaleza, ya sea COVID o influenza, o se manda al trabajador así a… No, se le da incapacidad y es muy importante mencionar, si estuviera ahorita aquí el maestro Zoe Robledo, pero está también Martí, estamos tratando de vacunar en centros de trabajo, de reforzar que los trabajadores acudan, precisamente para tratar de evitar que tengan después que estar incapacitados y faltar a su trabajo. Entonces, personal de riesgo que tenga esas edades y que esté trabajando debe de vacunarse fundamentalmente para evitar ausencias laborales que son muy importantes. Gracias. Y, Presidenta, si me permiten otro tema, no sé si esta mañana durante el gabinete tuvo más información sobre esta avioneta que se estrelló en Toluca, si ya hay más información de qué ocurrió. Bueno, ya hay un número por ahí de personas que lamentablemente perdieron la vida, pero saber qué le informaron esta mañana. Tiene que hacerse, como saben, el peritaje, la Fiscalía General de la República tiene que hacerlo. Para saber cuál fue la razón de esta lamentable caída. Es una familia que viajaba, venía de Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos pues nuestro pésame a sus familiares, amigos, y tiene que hacer la Fiscalía pues una revisión. Parece que es una falla técnica de la aeronave, pero bueno, hasta que no se haga el peritaje pues no podemos especular. ¿El lugar donde cayó también ya se tuvo contacto con los dueños del predio, de la fábrica, etcétera? Sí, en el Estado de México también están teniendo contacto y por supuesto la Fiscalía. Gracias. Y finalmente, de mi parte, Presidenta, la UNAM anunció que el próximo año va a retirar de CCHs y preparatorias refrescos y alimentos procesados. Conocer su opinión y saber si el Gobierno de México tuvo pues algún contacto con la UNAM para que también ellos decidieran llegar a este tipo de medidas para mejorar la salud. Bueno, hay mucho contacto con las autoridades de la UNAM en muchos temas, respetando evidentemente su autonomía. Es una decisión que toma la propia universidad, pero probablemente pues
orientada por la decisión que tomamos, bueno, que se tomó desde la administración pasada y que nosotros llevamos a cabo en todas las escuelas de educación básica. Y yo espero que pues con este programa que tenemos de Vive Saludable, Vive Feliz, en una siguiente revisión, en un año, año y medio, podamos tener resultados de esta medida que tomamos. Muchas gracias. Y no hay que abusar de los refrescos ni de la comida chatarra. Vamos a ver acá. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, en esta primera etapa de ya lo presentado aquí sobre las farmacias del bienestar, ¿cómo han iniciado? Si el tema de los horarios, la atención a la gente, ¿cómo va este funcionamiento? ¿Cómo iría este funcionamiento en la primera etapa? Recuerden que solo es en el Estado de México y apenas está en inicio. ¿Por qué razón? Porque nuestros compañeros y compañeras de salud, casa por casa, apenas están iniciando las recetas. Entonces podemos tener ya una revisión, yo creo que a finales de enero, de cómo están funcionando y cómo lo estamos fortaleciendo. Ayer tuvimos una reunión para ampliar el número de farmacias del bienestar en las tiendas del bienestar, que son las tiendas que están ubicadas en las zonas más alejadas, y algunas otras medidas que también estamos planteando para el programa Salud Casa por Casa. Otro tema de salud, preguntarle sobre la atención a enfermedades mentales. Es también uno de las situaciones que pues muchos padecemos. Esto es un problema que incluso se ha ido agravando progresivamente a nivel mundial. El tema de esta atención, incluso con la pandemia, hay números y estadísticas donde cada vez más hay necesidad de este tipo de atención. Preguntarle en este tema, porque también ha habido gente que pregunta sobre cómo va el proveer de medicamentos suficientes y el tipo de medicamento, porque igualmente como en otras enfermedades, no todos tenemos el mismo medicamento o la misma atención por el organismo, por el tipo de medicación, o también la atención psicológica. ¿Cómo podría, si nos podría platicar sobre esto? No sé si el secretario. Sí, ¿quieres comentar algo de salud mental? Y también Eduardo sobre los medicamentos. Sí, estamos conscientes de que los problemas de salud mental han aumentado recientemente, no nomás en México, sino a nivel global. Es importante señalar que México tiene una estructura para tratar de atender de la mejor manera a estos pacientes. Tenemos una sección en el sector salud que se llama CONASAMA, dedicada precisamente a la atención mental, en la cual tiene, por ejemplo, una línea de la vida en donde se puede hablar y pedir un tipo de asesoría ante una emergencia. Estamos también con un programa que tiene que ver en la prevención del suicidio, que también es muy importante, pero también estamos viendo la ansiedad y la depresión que puede existir en determinados momentos. Y estamos implementando acciones para tratar de prevenir, tratar y prevenir este tipo de situaciones. Es un aspecto multifactorial en donde no entra necesariamente el concepto de enfermedad únicamente, sino que existe alrededor del medio ambiente que rodea a una persona. Entonces tiene que ser visto como un problema multifactorial que podamos prevenir. En relación a los medicamentos que tenemos para estos problemas, le quisiera pedir a Eduardo que comentara acerca precisamente del tipo de medicamentos que tenemos. Gracias.
Con su permiso, Presidenta, buenos días. Precisamente en los medicamentos que se utilizan recurrentemente para salud mental, desde antiansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos, es uno de los grupos terapéuticos en nuestro país donde hay bastante producción nacional. Hay bastantes productores nacionales. ¿Y por qué? Porque como son medicamentos controlados, no son medicamentos donde han entrado muchos genéricos del mundo y tenemos una industria mexicana relativamente fuerte. Tenemos hasta ahora garantizado el abasto de todos estos productos. Es uno de los grupos terapéuticos, como les comento, donde tenemos los mejores resultados en la compra. Cualquier persona que quiera consultar los medicamentos que están comprados para salud mental puede entrar a la página de la compra consolidada.salud.gov.mx, pone el nombre del medicamento y sale todo lo que hemos comprado, a quién se lo hemos comprado y a qué precio. Y afortunadamente en este grupo terapéutico no hemos tenido mayor problema. Lo que sí es importante mencionar es que el grupo terapéutico asociado a salud mental y estos controlados es un grupo donde hemos trabajado mucho también para compactar dentro del sector. Es un grupo que tiene muchísimos tipos de medicamentos, algunos son muy viejos, tienen 20, 30 años y hay versiones más modernas que estamos como grupo trabajando en compactar para que los mexicanos tengan acceso a productos más modernos y de mayor calidad. ¿Y la entrega a las instituciones no ha habido ningún problema? No, de hecho son de los que no hemos tenido prácticamente problemas de incumplimiento. Muchas gracias. ¿Por qué no platicas de una vez que salió que no iba a haber medicamentos el año que entra? Claro, con mucho gusto, Presidenta. Salió unas notas el viernes pasado sobre alarmando un poco como si hubiera alguna crisis pronta de medicamentos y quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante. El abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado. Tenemos contratos por casi 4.500 millones de piezas de medicamentos, es decir, lo que requiere el Estado mexicano para atender a los pacientes del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los Institutos Nacionales de Salud, de los servicios de salud de Pemex, entre otros. Esta compra que salió la semana pasada es una compra pequeña complementaria para volúmenes que estamos viendo vamos a necesitar porque estamos recetando más. Cuando se hacen las planeaciones de lo que se va a comprar, se hacen con un año de anticipación y se determina cuánto se espera comprar en 26 y 25. Pero hemos estado recetando más, como enseñó Alex, hemos estado entregando pues mucho más en el IMSS Bienestar de lo que se entregaba. Entonces, por esta razón, previendo, hicimos una compra complementaria que tiene como objetivo estar prevenidos para lo que se va a requerir a finales del año. Es decir, hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y todos los pacientes no van a ver ningún tipo de bajada en el abasto, al revés, debe seguir subiendo día con día y tenemos contratos garantizados todo este año y todo el próximo año. Más de 3.150 tipos de medicamentos y 4.500 millones de piezas que están en contratos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué no pones la línea de la vida? Es una línea que hemos ido reforzando con Secretaría de Salud, con el Instituto de la Juventud, con varias áreas. Es un programa que nos ayuda a coordinar también Leti Ramírez, de atención a los jóvenes. Entonces, esta línea de la vida es muy importante, incluso ella le da seguimiento permanentemente para ver por qué hablaron los jóvenes, si se les atendió, si no se les atendió. Entonces, cualquiera que tenga un problema relacionado con una situación de salud mental o de drogadicción, que están relacionados, aunque no siempre, puede llamar a este número. Y el próximo año hay una serie de planteamientos para jóvenes que estamos reforzando. Tiene que ver con lo que anuncié ahora en la reunión de seguridad y que lo hemos platicado aquí, los centros de alto rendimiento, un programa especial que vamos a tener para deporte, para jóvenes, lo que tenemos en las ciberpreparatorias o ciberbachilleratos, que también va a haber deporte y cultura. Es decir, son una serie de acciones que vamos a reforzar para atender a los jóvenes, a las y a los jóvenes, y particularmente cualquier problema que se tenga, que se hable esta línea. Presidente, en este mismo asunto de atención a la salud mental, también preguntar, aprovechando la presencia de IMSS Bienestar, del doctor Sbarch, sobre la gente que necesita en lo inmediato no necesariamente medicamento, sino una atención psicológica. Esta es una opción, también incluso hasta para emergencia, como lo han comentado,
pero muchas veces la gente, y yo lo he constatado, pues busca un acercamiento en su centro de salud o en alguna clínica en su localidad que obviamente tenga este servicio del IMSS Bienestar. Y a veces pues no sé si sea suficiente o no, sería mi pregunta con respecto al tema de atención psicológica a través de, digamos, en una primera instancia, en una primera línea, porque ya dependiendo de diagnósticos y todo eso, obviamente, pues ya va hacia canalizarlo o no. No sé cómo esté ahí el IMSS Bienestar, si ha reforzado, si es suficiente. ¿Quieres comentar? Por favor. Sí, es muy importante su pregunta. El IMSS Bienestar está trabajando de forma muy activa en la implementación de la estrategia que ha dirigido, que ha planeado la Organización Mundial de la Salud, que es la estrategia MH-GAP. Esta estrategia es una estrategia donde se redirecciona el esfuerzo de la atención médica hacia el primer nivel de atención, o sea, hacia los centros de salud, y eso tiene congruencia con las rutas de la salud. En las rutas que acabamos de presentar, en esos 147 medicamentos, hay 6 medicamentos de atención para la atención mental, antidepresivos y ansiolíticos. Y los médicos están siendo capacitados para que puedan identificar patologías agudas, tratarlas con los medicamentos de las rutas de la salud. También recuerden ustedes que en los centros de salud del IMSS Bienestar tenemos un centro que se llama el CARA, que es el Centro de Atención Rural al Adolescente, en el cual fomentamos diagnósticos participativos, participación social en salud y acceso a tratamientos. Muchas gracias, doctor. Por cierto, en las rutas de la salud también hay oseltamivir, por lo cual en todos los centros de salud del IMSS Bienestar se pueden ir a tratar de la influenza. Gracias, doctor. Bueno. Lo que hagamos para mejorar la atención a problemas de salud mental, es decir, tenemos que hacer más todavía. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues bajo distintos esquemas, desde la Secretaría de Educación Pública hasta este programa particularmente para jóvenes que vamos a implementar a partir del próximo año. Muchas gracias, presidenta. Dando un giro completamente, preguntarle, ha estado posteando particularmente en la red X la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, incluso en el último o de los últimos tweets que ha posteado es que pues avisora la posibilidad de un golpe de Estado en su país. Preguntarle a usted sobre esto, si ¿qué opinión tiene, qué reflexión tiene sobre esta situación? Pues estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, o primer ministro, dependiendo del régimen democrático que tengan. Siempre vamos a estar de acuerdo con eso y siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. Entonces estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras y a través de Relaciones Exteriores pues estamos en comunicación. Y por último, presidenta, a usted le preguntaron el día de ayer sobre la elección que se realizó en Chile, ¿quién definieron los chilenos que va a gobernar ese país? No quisiera pasar por alto, dejar de preguntarle de esto, sobre esta situación. El que haya ganado pues este político en Chile y que pues ya hay en toda la información sobre su tendencia de ultraderecha y que está muy conocido, 2 puntos concretos. Precisamente en Chile, en los 70s, el golpe de Estado de Augusto Pinochet fue fulminante, sabemos, contra Salvador Allende. Ahí se empezó a incubar el neoliberalismo. Es algo que no debemos de, me parece que históricamente, dejarlo perdido, que no pasó nada o pasó otra cosa. Y en este mismo sentido, esto mismo me ha llamado mucho la atención porque al revisar las redes sociales, en México hay, en nuestro país, hay gente que está envalentonada con esto, con el triunfo de esta persona, que bueno, pues fue decisión de Chile completamente, pero me refiero más allá, sino la parte histórica.
la parte de cómo afectó después a América Latina misma, y que incluso han llegado a decir mi general Pinochet o este tipo de expresiones. Quisiera citar, y con esto preguntar ahora sí, a un escritor alemán que dijo: cuando el fascismo regrese, regresará en nombre de la libertad. Eso fue lo que dijo. Muchas cosas que reflexionar. Usted dijo ayer, hay mucho que reflexionar, pero preguntarle si pudiera ahondar esta reflexión de parte de usted sobre todo este proceso que ahora estamos viviendo en América Latina. La época de los 70s en el cono sur, particularmente del continente, fue caracterizada por golpes de Estado, con mucho intervencionismo de los Estados Unidos, que fue incluso reconocido después cuando se abrieron los archivos. En particular en Chile, a partir de una elección democrática, gana Salvador Allende. Salvador Allende realiza una serie de acciones, como por ejemplo la nacionalización del cobre, que no le parece a grupos de la oligarquía chilena ni a Estados Unidos. Y viene un golpe de Estado. Primer problema, porque el gobierno de Allende había sido elegido democráticamente por el pueblo chileno. Viene un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre, caracterizado por una represión y aniquilamiento brutal a todos aquellos que habían pertenecido al gobierno de Salvador Allende y a todos aquellos que fueron parte de esta movilización popular. Hay escenas muy difíciles de olvidar, terribles, de asesinatos en un estadio en donde iban colocando los cuerpos de aquellos que habían detenido y los aniquilaban sin juicio por el solo hecho de pensar distinto. Más allá del modelo económico, es decir, un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años. No recuerdo cuándo fue el año que se hace el referéndum del sí y el no en Chile y entra de nuevo la democracia. Lo que llama la atención del actual presidente o quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y sí llama la atención, evidentemente. Y nos lleva a una reflexión, porque más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo. Porque en México hay democracia. Por más que quieran decir que nosotros en la 4T somos autoritarios, aquí hay democracia absoluta. No se persigue a ningún medio de comunicación por lo que dice, a ninguno. Se debate, pero no hay persecución, no hay censura. Se puede movilizar y organizar quien sea. Aquí se hizo hace algunos años una reunión de ultraderecha en la Ciudad de México, libremente se permitió que se desarrollara. Entonces llama la atención la reivindicación de Pinochet. No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto, o se desaparece, como fue en algún tiempo en México, por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, vale la pena la reflexión. Leía hoy en algunas columnas que decían: es que es normal el péndulo en la democracia, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la derecha. Y no necesariamente, y particularmente hablando de este autoritarismo
atroz y esta reivindicación de un golpe de Estado. Es como aquí que alguien reivindicara a Victoriano Huerta, que llegó al poder con un golpe de Estado contra Madero. Ahora, eso es distinto, un golpe de Estado, a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera. Y esperamos, evidentemente, que en Chile no se llegue. Cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente, ¿no? Como llegó. Pero es importante, sobre todo para los jóvenes, lo que ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y muchos otros países en donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente. De hecho, nuestra embajada, nada más como un agregado, nuestra embajada salvó muchas vidas y precisamente muchos chilenos vinieron a nuestro México internamente vivía, por ejemplo, el problema de las desapariciones políticas, pero al mismo tiempo en su política exterior actuaba recibiendo a muchísimos chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, que llegaron a México asilados. Por cierto, así como fue la recepción de españoles republicanos en su época por el general Cárdenas, le dieron mucho a México. Mi generación, yo salí de la primaria en el 74, pero en el CCH pues tuve muchísimos maestros argentinos, uruguayos que habían llegado a México, y sobre todo en todas las áreas, porque en ciencia, en el área de matemáticas, de física, había pues grandes intelectuales, científicos que fueron recibidos en México y que ayudaron muchísimo. En las ciencias sociales también, importantísima la colaboración que se generó con científicos sociales en México. Dieron mucho, tanto los españoles republicanos como muchos exilados sudamericanos que llegaron a nuestro país y que nuestro país les abrió las puertas. Esa es la característica de la política exterior de México, que se perdió un poco en la época, sobre todo de Fox, Calderón, así es. Incluso Peña. Cedillo quizá un poco también, pero en la época anterior decían oscuridad. ¿Cómo es el oscuridad? ¿Cómo es el dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Así se decía que era la política en México. Gracias, presidenta. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, aquí atrás, ¿para qué? Gracias, presidenta. En esta reflexión que hace usted sobre la situación latinoamericana, ya ha dicho que no quiere pronunciarse en torno a María Corina, pero quiero mencionarla porque María Corina es una política de derecha que no reconoce las elecciones en su país. Se opuso al presidente Maduro y no reconoció esas elecciones, pero Xiomara Castro es una política de la izquierda, así se autodenominan, y tampoco reconoce las elecciones en su país. Conocer su opinión al respecto sobre estas dos políticas, los extremos de la izquierda y la derecha, que no son democráticos, parece ser, como usted acaba de mencionar. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención. Y hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo, tiene que ser el pueblo quien decida. ¿Y qué opinión le merece? Y siempre la vía pacífica, siempre.
se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica, que también lo dice la Constitución. Pero el injerencismo nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el llamado que hace la canciller venezolana pidiéndole a Brasil, a Cuba y a México que se unan contra Estados Unidos? Pues hay que ver las circunstancias. Por eso digo que estamos atentos a lo que está pasando en Honduras. No quisiera yo irme. Es decir, el presidente Trump dijo por quién había que votar, igual que en otros casos lo ha hecho. Nosotros creemos que cada país tiene que tomar sus propias decisiones y que no haya injerencia extranjera. Es la autodeterminación de los pueblos, es la soberanía. El artículo 39 de la Constitución, que viene desde la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación de Morelos, habla de ello, la soberanía dimana del pueblo. Y los pueblos tienen que decidir cómo se gobiernan. La Constitución mexicana es extraordinaria porque dice en todo momento el pueblo de México puede decidir cómo se gobierna. Es algo único quizá, pero de ahí depende la soberanía, de la decisión del pueblo, es la esencia de la democracia. Entonces, por eso en este caso de Chile podemos estar o no de acuerdo con quien llega al gobierno, pero fue una elección en donde todos los chilenos reconocen que fue una elección democrática. Podemos debatir sobre la posición de quién va a ser presidente, pero hay un reconocimiento de que hubo una elección democrática. Entonces, es distinto en cada país y nunca vamos a estar de acuerdo con la intervención, nunca, ni con quien llama al intervencionismo. Ok, presidente, en otro tema me gustaría saber si ya ha decidido usted si el exfiscal Alejandro Gertz Manero se incorporará al Servicio Exterior Mexicano y si ha determinado ya alguna representación diplomática a la que podría asistir, porque tengo que preguntarle también si usted sabe si está siendo investigado por la fiscal en este momento en torno a su actuación dentro o al frente de esta dependencia. Estamos esperando el beneplácito, es que son términos diplomáticos, el beneplácito del país al que lo propusimos. Entonces estamos esperando el beneplácito y ya vamos a poder informar qué país. Normalmente se hace así. Entonces yo creo que ya en estos días ya vamos a poderlo conocer. ¿Pero se mantiene firme la decisión? Sí, totalmente. Ok. Y en torno al señor Tonatiuh Márquez, ¿le fue retirada la visa? ¿Le confirmó ya esto? Y si le fue retirada la visa, confirmar si tiene una investigación abierta en Estados Unidos como se ha trascendido. No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas. Lo que sí es que ya no trabaja en aduanas él. ¿Por qué, presidenta? Pues fue una decisión que tomó el director de aduanas. Ok. Me gustaría preguntarle al señor Eduardo Clark, si me lo permite, porque no me queda claro por qué estamos, dijo así, dando más medicinas o dando más recetas y que por eso se hizo esta segunda compra consolidada de medicamentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está enfermando? Pues estamos distribuyendo más las rutas de la salud. Recuerden que, a ver, ¿por qué no platicas primero Alejandro y luego Eduardo? O David, no sé, ¿cómo se definieron los PRONAMs? ¿Cómo es que se definieron las rutas de la salud? En el caso del IMSS Bienestar, y por qué están llegando más medicamentos a los centros de salud. Pues yo tomo la parte de lo que tiene que ver con los PRONAM. La atención médica en el país es muy diversa a lo largo de todo el país y tenemos las enfermedades crónicas que siguen en aumento y también algunas enfermedades agudas que siguen estando en aumento, como son las enfermedades respiratorias que llegan a ocurrir. Entonces, tomamos la decisión de que
las guías clínicas de cómo se debe manejar a los pacientes eran a veces de 200 hojas y difícil de consultar. Entonces reunimos a un grupo de expertos de cada una de esas, llevamos 10 protocolos nacionales de atención médica con reunión de expertos de ver cuál es la mejor manera de abordar la prevención, la atención primaria, el tratamiento y la referencia a un especialista en determinados momentos. Tenemos diabetes, tenemos hipertensión arterial, tenemos enfermedad renal crónica, tenemos obesidad y sobrepeso, tenemos la atención en los primeros 1000 días de vida y tenemos 4 que tienen que ver con cáncer. Cáncer en niños, de qué poder hacer, y también las principales neoplasias que ocurren en niños, leucemia, linfoma y neuroblastoma. Entonces, en esos protocolos nacionales de atención médica, no nada más se enfocan a clínicamente, sino cómo se deben de tratar en fase temprana, cuando es necesario cambiar un medicamento, ir a un segundo tipo de medicamento, etcétera. Por ejemplo, en cáncer, pues a veces usamos hasta 4 líneas distintas de tratamiento, dependiendo si es en fase temprana o en fase tardía. Entonces, los protocolos tratan de que tengamos un sistema de manejo médico uniforme en el país y que permita abordar este tipo de enfermedades. Eso es en lo que se requiere a los protocolos. Ahora, esos protocolos ajustan qué medicamentos son necesarios, entonces también nos sirven para ver el procuramiento de esos medicamentos, que siempre tengamos abasto de los mismos. Lo que está señalado en un protocolo nacional de atención médica tiene el abasto garantizado de sus medicamentos. Nos toma alrededor de 6 meses diseñar uno de estos PRONAM. Ahorita estamos buscando 5 más de atención para poder tener cómo se debe de atender y cómo se debe tener el abasto de medicamentos. Eso, Presidenta, es en los PRONAM. Sí, Presidenta. Como señaló el señor secretario, el principio es la selección efectiva, la selección racional de medicamentos. De nada nos sirve que en un centro de salud se tenga 17 tipos de antihipertensivos diferentes, si los que dice el PRONAM, que es la selección adecuada de cómo debemos de tratar a los medicamentos en un primer nivel de atención, son solamente 4. Entonces tendrían que estar solamente los 4 que garantiza el PRONAM en el volumen adecuado. Si yo continúo manteniendo los 17, lo que se traduce es que los pacientes son tratados de distintas maneras y los resultados no son los más óptimos o los más efectivos. Entonces, lo que se trata es garantizar un cuadro estandarizado en la forma en la cual tratemos todas las enfermedades para todos nuestros pacientes, indistintamente desde donde ellos estén ubicados. En el primer nivel de atención, esto se concreta con las rutas de la salud, son 147 medicamentos, 100% alineados a los PRONAM, y en un volumen estandarizado. Por cada consultorio se mandan 1.900 piezas, que es el consumo mensual que tiene ese centro de salud. Esto incluye los medicamentos del PRONAM, pero incluye también antibióticos hasta tercera línea, e incluye antivirales, incluye vacunas, incluye insulinas, es decir, incluye el 85% de las atenciones que se dan en el primer nivel de atención. Lo mismo sucede con oncológicos. En oncológicos antes había una dispersión muy grande de claves. La Secretaría de Salud emitió un PRONAM en el cual especifica los 117 mejores oncológicos, los mejores tratamientos oncológicos para atender las patologías. Esas se implementaron en el IMSS Bienestar y hoy podemos decir con muchísimo orgullo que tenemos un 94% de abasto en los 55 centros oncológicos del IMSS Bienestar. Ayer lo revisamos con nuestra presidenta, 43 centros oncológicos hoy tienen 100% de abasto de medicamentos oncológicos en el IMSS Bienestar. Y lo más importante es que ese abasto se va a traducir en una atención más efectiva
de los pacientes. Y con un último ejemplo cierro. La leucemia linfocítica aguda es una enfermedad curable, es un cáncer pediátrico que podemos curar. Lo podemos curar con el protocolo más apegado a la evidencia científica, que es el que está en el PRONAM y es el que estamos mandando en las rutas de la salud. Es el mismo tratamiento que se da en Hopkins, es el Total 15, que es el tratamiento más avanzado y que garantiza los mayores resultados de curación para nuestros niños. Eso lo podemos garantizar porque en las rutas de la salud ya les llega ese tipo de medicamento y eliminamos la posible dispersión en ofertas terapéuticas para nuestros niños. ¿Será cuánto? Sí, a ver ustedes y luego tú, Eduardo. Solo un agregado sobre el tema de los PRONAM, los protocolos nacionales de atención médica. Estos son muy importantes para unificar los tratamientos en varios sentidos. Esto quiere decir que estos PRONAM los aplica el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, el sector salud en general. La idea es que incluso más allá del sector público se apliquen también y permiten que sea el mismo tratamiento. Esto ayuda porque si una persona está en una institución y cambia su derechohabiencia a otra, comienza otra vez el tratamiento, le dan otro tratamiento y es como empezar de cero. Y eso dificulta la adherencia, es decir, el paciente pues deja el tratamiento a la mitad. A veces dentro de la misma institución hay un cambio de médico y entonces el nuevo médico cambia el tratamiento para el paciente. Estos PRONAM, estos protocolos nacionales de atención médica, los han diseñado médicos, científicos del más alto nivel y entonces se busca que sea el mismo tratamiento y sea el tratamiento más sencillo posible, que no sean unas pastillas a una hora, otras, en fin, que generan confusión, sino que sea un tratamiento constante, independientemente de la derechohabiencia, independientemente del sector, y así se va a buscar poder unificar una ruta para la mejoría de la salud de la población. Y además, por otro lado, el mejor aprovechamiento de los propios medicamentos. Y en términos del abasto, creo que es bien importante mencionar algo. Cuando nosotros llegamos al gobierno hace un poco más de un año, ustedes saben, el IMSS Bienestar estaba todavía en primeras etapas de fortalecimiento. Y la primera demanda de medicamentos, la primera planeación, corresponde todavía a mucha de la inercia de cómo operaban como Secretaría de Salud estatales de 23 entidades federativas. Entonces teníamos y comprábamos más de 3.500 tipos de claves de medicamentos e insumos para la salud. Muchas que pedía un solo estado o dos estados, que pedían en volúmenes muy pequeños. Eso es la información que teníamos y con la que hicieron las primeras compras. Pero conforme ha avanzado el proyecto de los PRONAMs, conforme ha avanzado también el abasto en el IMSS Bienestar, precisamente hemos decidido que ciertas claves sean las de la columna vertebral del tratamiento para padecimientos en el IMSS Bienestar. Y por eso cuando tal vez, por poner un ejemplo, decidíamos que requeríamos 100 piezas para 2 años de cierto medicamento, cuando lo volvemos el medicamento estándar en el IMSS Bienestar, pues tal vez vamos a requerir 110 piezas en vez de 100, 115 piezas en vez de 100, y por eso esta compra complementaria. No es que falten hoy, no es que se necesiten para enero, pero sabiendo que vamos a usarlas más, que se van a entregar a más pacientes y que son el medicamento por excelencia que se usa para un padecimiento del IMSS Bienestar, pues requieren ampliación de sus contratos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Afortunadamente un modelo mucho más racional de lo que reciben los pacientes, un modelo mucho más racional de cuánto mandamos para atender a todos los pacientes, pero eso sí ha implicado modificaciones en cómo compramos y estas compras complementarias y preventivas de las que hago mención. No sé si me permita, Presidenta, ampliar un poco sobre ese tema, porque había… Es que quería hacer una aclaración. Yo confundí el caso y acabo de checar porque el caso de la subclave K se atendió en el INER, se recuperó como ambulatorio, pero es una mujer de 80 años. Así es que sí quise comentarlo después de checarlo. Gracias. Otra vez te van a volver a preguntar, Eduardo.
Sí, perdón. Preguntarle, había un número de empresas farmacéuticas que estaban señaladas por incumplimiento. Preguntarle si ya se recuperó este incumplimiento. Había un adeudo del gobierno federal para algunas empresas farmacéuticas. Preguntarle si ya se recuperó este adeudo. ¿Cuál es la situación que prevalece actualmente? En torno a la primera pregunta, nuestro momento más complejo de incumplimiento ocurrió en los meses de agosto y septiembre, que fueron los primeros meses de los nuevos contratos de compra consolidada. Fue cuando presentamos cerca de 30 empresas que habían tenido un cumplimiento pues bastante bajo. Afortunadamente, tanto con el trabajo día a día de hablar con ellas, con solo el tiempo, con la misma manera de exponerlas y con la amenaza y las investigaciones que hemos tenido de sancionar a partir del incumplimiento, vimos un incremento bastante notable del cumplimiento a partir del mes de octubre. Octubre y noviembre todavía tenemos algunas compañías que son problemáticas, más asociadas a material de curación que a medicamentos, y las investigaciones siguen en curso para las inhabilitaciones de las empresas que no han cumplido. Lo que sí me gustaría ser muy enfático es que particularmente donde teníamos problemas de medicamentos oncológicos en agosto y septiembre, hemos recuperado prácticamente la totalidad del cumplimiento y estamos ya arriba de 95% normalmente en las órdenes de oncológicos que hemos hecho. Todavía hay un trabajo para andar y estoy seguro que pronto, porque lleva su tiempo, podremos tener más claridad sobre cuáles fueron las verdaderas, los resultados, de las investigaciones e inhabilitaciones que eso pueda llevar a cabo. Pero sí tenemos un incremento sustantivo y creemos que ha sido a partir de la presión que hemos ejercido como gobierno y pues eso es lo que le dejamos claro a todos los proveedores, que si no cumplen no van a poder recibir contratos futuros y que van a tener posibilidad de inhabilitación en general. ¿Y de los adeudos? Y la segunda pregunta de los adeudos. A partir del mes de octubre, desde muy temprano en octubre, el doctor Esbarch y su equipo empezaron a hacer las mesas de conciliación, también con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ya llevan más o menos 2 meses de mesas de conciliación para definir exactamente cuáles fueron los montos que las empresas manejan como adeudos. Se descubrió una cosa que es importante que les diga, que muchas de las empresas que decían que tenían adeudos, no en su totalidad, pero varias de ellas, todavía no habían ingresado de manera completa los documentos necesarios para poder pagarles, todas las facturas, todos los comprobantes de entrega. Ese proceso inició en octubre para que pudieran ponerse al corriente. Y desde entonces el doctor Esbarch y su equipo en el IMSS Bienestar ha comenzado a pagar. Tenemos una mucho menor presión de la parte de la industria farmacéutica, sigue trabajándose, pero iniciaron las mesas en octubre y se ven casi de manera cada 2 semanas, ¿no, Alex? Si no me equivoco, para ver las conciliaciones. Hoy es una queja menor de parte de la industria, no que haya acabado, seguimos trabajando en eso, pero tanto en incumplimiento como en pago hemos avanzado mucho en octubre, noviembre y en lo que va de diciembre. ¿Cuál es la deuda actual, perdón? Les podemos pasar el dato concreto, no quisiera decir algo sin checar exactamente cómo han sido los últimos pagos, pero a través de comunicación social se lo hacemos llegar en la mañana. Ayer tuvimos reunión, nos informó Cris García, que es la TUAF, la administrativa, digamos, la directora administrativa del IMSS Bienestar. Se han pagado cerca de 15,000 millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Había el recurso, lo que había que hacer pues eso era una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenía de manera muy importante. Sí hay empresas que no se van a contratar de nuevo. Es distinto inhabilitar a una relación que establece anticorrupción y buen gobierno, donde dice estas empresas ya no deben de contratarse. La inhabilitación lleva un proceso largo. Podemos invitar a Raquel Buenrostro para que pueda informar, pero sí hubo empresas que no cumplieron, ni en calidad ni en cantidad. Y esas empresas pues ya no van a ser contratadas nuevamente por el gobierno y algunas de ellas siguen su procedimiento administrativo. Ok. Presidenta, bueno, no me presenté, Jorge Chaparro de Mega Noticias, pero también omití preguntarle sobre Tonatiuh Márquez porque él era el encargado o responsable de la investigación en torno al huachicol.
Preguntarle si su remoción tuvo algo que ver con eso. No, es una decisión del director de aduanas que tomó, y cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y finalmente el director Rafael Marín tomó la decisión de que ya no continúe laborando con él. ¿Por alguna de estas investigaciones? Pues es decir, no hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de anticorrupción o de la Fiscalía que hubiera algún delito en particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en aduanas, y de todas maneras si hay denuncias que tengan sustento se investiga en cualquier caso. Nosotros no vamos como lo he dicho siempre, nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad. Y ahí donde hay señalamientos hay dos formas de revisión. Una es la administrativa, que la lleva la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si en su revisión encuentra que hay algún problema que tenga que ver con lo penal, lo denuncia directamente a la Fiscalía General de la República. Si hay una denuncia directa en la Fiscalía General de la República, pues ellos tienen que investigarlo. Dentro del sistema anticorrupción, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la atribución de hacer un número de sanciones determinado, y si no, se lleva al Tribunal Administrativo, en donde se hacen las sanciones mayores. Presidenta, finalmente preguntarle, hace algún tiempo le pregunté en torno a este petróleo que México enviaba a Cuba, y usted me dijo que había contratos. Nos dimos a la tarea en la unidad de investigación de Mega Noticias a rastrear estos contratos. No los tiene Pemex, no los tiene la Secretaría de Energía, no los tiene la CNR, no los tiene nadie. Los tiene una empresa que se llama Gasolinas Bienestar. Esta empresa fue creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, para exclusivamente venderle petróleo a Cuba. Y de acuerdo con el informe que entregaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron alrededor de 6.500 millones en el último trimestre de 2023. No se conoce todavía 2024, estarán por entregarlo en diciembre. Lo que llama la atención es que esta empresa es una empresa SADCB, o sea, es una empresa privada. Una empresa privada que además, de acuerdo con la información que nos proporcionó Petróleos Mexicanos a través de solicitudes de transparencia, esta empresa no tiene ninguna obligación de informar al pueblo de México sobre estos contratos, porque es una empresa privada. Lo que llama también la atención es que es una empresa privada con capital de Pemex, 99% de las acciones son de Petróleos Mexicanos, el 1% está en otra subsidiaria de Pemex y es administrada por funcionarios de Pemex. La pregunta en concreto es, Presidenta, ¿cómo funciona una empresa privada con dinero público, con funcionarios públicos, pero que es una empresa privada que no está obligada a entregar información de los recursos que obtiene? Esa parte no la entiendo, si me pudiera ayudar. Sí, con todo gusto. Estás equivocado. Pemex tiene filiales, tanto en la ley anterior como en las leyes actuales. De hecho, Pemex se abrieron durante todo el periodo ya de Peña, 30 y tantas filiales. Ahora Pemex lo que está haciendo es cerrar algunas filiales que no tienen sentido. Por ejemplo, la producción de fertilizantes se hace a través de una filial de Pemex. Entonces son trabajadores de Pemex, tiene su régimen especial por ser una filial y tiene sus características especiales. Entonces no es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador, que esté fuera de la ley o que sea una empresa privada, que son filiales, a ver si se llaman exactamente filiales o cuál es el nombre exacto, no subsidiarias es otra cosa. Pero son empresas que ha tenido Pemex desde hace mucho tiempo y que ahora estamos buscando disminuir.
pero hay algunas que no se pueden quitar porque le ayudan a Pemex y le ayudan al país, como es el caso de la producción de fertilizantes. En el caso de, no sé si se llama gasolinas del bienestar, hay muchas gasolineras en el país que son para comunidades rurales o comunidades indígenas que tienen gasolineras del bienestar, para ayudarles a que haya distribución de gasolina y de diésel, y también pues les da un ingreso a las comunidades. Esto se creó con el presidente López Obrador, esta filial que ayuda a las comunidades. El contrato de Pemex o de una de las filiales de Pemex con la República de Cuba es algo que se puede dar a conocer y no tiene ningún problema, porque todas estas filiales están obligadas por la ley de transparencia a dar su comunicación. No tengo conocimiento de por qué no se te dio la información, pero se debe dar la información. Y primero, uno son contratos y la otra también ha habido ayuda humanitaria a la isla de Cuba. También esto hay que reconocerlo. Pero no hay nada que deba ocultarse o algo especial, que se creó una empresa privada que está asociada solamente al envío de combustible a la República de Cuba. Presidenta, si me permite, la respuesta que nos da Petróleos Mexicanos es que, de acuerdo con el principio de máxima publicidad, la empresa filial Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B. Así son las filiales, tienen esa terminación. Ajá, es lo que no entiendo, ¿por qué S.A. Sociedad Anónima? Pues puede venir privado. Pemex y la Secretaría de Energía para explicar cómo funcionan todas las filiales de Pemex, pero no es algo, esto es muy importante porque sí quiero que quede claro, no es que haya habido una empresa particular que se haya creado con este motivo, sino son parte de filiales que se han hecho en Pemex que tienen objetivos específicos. Lo que me dice también Petróleos Mexicanos es que Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B. es una empresa filial de Petróleos Mexicanos que, de conformidad con el artículo 63 de la ley de la empresa pública Petróleos Mexicanos, se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia. Pero tiene que darse la información. O sea, la información debe darse y no hay nada oscuro en la conformación de las filiales de Pemex, ni mucho menos. Vamos a invitar a la Secretaría de Energía y al propio director de Pemex para que lo puedan explicar. Pero sí es importante que quede claro que no hay nada que debe esconderse de ninguna manera, porque la transparencia es fundamental en la democracia. Efectivamente, son alrededor de 24 estas filiales que todavía permanecen. Sí. Algunas de ellas ya se están extinguiendo en su administración, efectivamente, pero sí llama la atención que sean filiales que se hayan constituido como empresas privadas. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se constituye una empresa privada con dinero público? Es que, a ver, las filiales tienen una característica especial, como repito, como el tema de la producción de fertilizantes. Por ejemplo, Fonatur Infraestructura, que existe desde hace mucho tiempo, también es una S.A.D.C.B. O sea, es factible hacerlo, está dentro de la ley, no es algo que esté fuera de la ley. Entonces, ¿a qué leyes corresponde? ¿Por qué se forma así? ¿Cuáles son sus obligaciones? Podemos traer a la Secretaría de Energía, a su jurídica y a Pemex para que se pueda explicar ampliamente, pero no hay nada que debe esconderse. Muchísimas gracias, presidente. Por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, ¿cómo se llama esta área? Recuérdame. Ahora no traigo la memoria al 100. El área que hizo Santa Fe, ¿cómo se llama esa institución del gobierno de la ciudad? A ver, Servimet. Bueno, también fue jefe de gobierno Martí. Servimet también es una S.A.D.C.B. en el gobierno de la Ciudad de México. O sea, es factible hacerlo, está dentro de la ley. Y Birmex es S.A.D.C.B. O sea, hay instituciones S.A.D.C.B. que crea el gobierno para determinada función, no es algo que esté fuera de la ley. Entonces, y existen desde hace mucho tiempo. Lo importante pues es que sea transparente su operación.
Entonces no hay nada que esconder y lo informamos. A ver, acá, a ver la compañera que siempre pregunta de salud y luego acá. Gracias, presidente. Bueno, gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, la vez anterior cuando platicaron acerca de este nuevo proyecto de trato digno, yo me puse a investigar, tuve la oportunidad de estudiar en esta universidad muy famosa de Boston y también en la UNAM y también en otras universidades, en Hopkins, también en el hospital de Johns Hopkins, en donde han hecho estudios muy importantes acerca de la importancia de la relación médico-paciente. Yo no sé si ustedes han pensado en lo importante de este proyecto de trato digno y los resultados que le van a dar a ustedes. No sé si pudieran hacer, me atrevería a preguntarles, a pedirles un primer corte de caja en unos 6 meses, porque todos estos estudios, los papers que estuve leyendo, hablan de que esta relación médico-paciente es fundamental para el apego al tratamiento, para el que el paciente tenga un buen entendimiento de su enfermedad y esto le ayude regresando al apego al tratamiento. Y también se magnifica el trato digno desde el personal que te pudiera abrir la puerta, el oficial de seguridad, porque eso habla de que la institución tiene un trato digno, humano, y esto puede realizar diversas actividades in-house, en casa, en el paciente, en el establecimiento, pero también puede ayudar a que el paciente abone en su familia, regrese y platique con su familia y le explique la magnitud de su problema, y entonces el problema no se vuelve de un individuo sino colectivo. Yo quisiera saber si esto pudiera ser factible en unos 6 meses, que nos presentaran estos resultados de cómo ha avanzado este programa de trato digno y cómo va a ir evolucionando en diversas etapas que seguramente va a tener. Gracias. ¿Quieren comentar? La relación médico-paciente es de lo más importante que tenemos. En ocasiones basta nada más con platicar con el paciente para que sienta alivio en muchas de sus molestias. También en el sector público, trato digno implica todo lo que tiene que ver desde el proceso que el paciente se registre, el proceso en el tiempo que se le dé la atención, en todo ello. La estrategia de trato digno está tratando de identificar factores, indicadores de una atención más digna, desde que llega a la puerta y lo recibe el policía hasta que recibe la atención médica. Este es un programa que empezó hace poco Martí Batres en el ISSSTE y después se ha ido diseminando a todo el sector salud, y vamos a seguir trabajando en el mismo, porque casi a veces hasta un 50% de los pacientes mejoran nada más con una buena comunicación y un buen trato digno. Entonces lo estaremos informando conforme vayan avanzando los indicadores de lo que implica. Gracias, secretario. Y me gustaría, si sobre este mismo tema, si nos pudiera platicar un poquito el representante del ISSSTE, porque él mencionaba en su, Martí, usted mencionaba en su presentación que ahora lo que buscan es que el paciente viva una experiencia. Cuando vas a algún lugar y lo que haces es, en vez de comprar un artículo, te invitan a vivir una experiencia, a lo mejor, no sé, en un spa te dicen, no solo va a ser el masaje, sino una experiencia, y que ustedes esto lo hayan traspasado al área médica, a mí me parece muy representativo, porque les va a ayudar a reducir costos, seguramente ya lo tienen mapeado, y insisto, les va a ayudar al entendimiento del paciente. Si el paciente está consciente de lo que tiene, va a poder aplicarse, va a poder tener un tratamiento en apego, y esto va a beneficiar justamente a la mejora
pronta del paciente, bueno, según el diagnóstico, pero también va a ayudar mucho a que la sociedad en conjunto pueda pensar mejor en el bienestar y en su salud, y cuando piensen en salud, piensen en que la Secretaría de Salud pues les está dando un buen trato, ¿no? Bueno, lo de trato digno tiene que ver con muchos elementos. Uno muy importante es la filosofía que impulsamos, como lo ha dicho la presidenta, nos basamos, nos inspiramos en el humanismo mexicano. Y no puede haber humanismo si no hay trato digno, se tiene que expresar en los hechos esta filosofía. Y por otra parte, los derechos sociales como la salud, como la educación, entre otros, pues tienen que ver con la dignidad humana, de tal manera que la realización, el ejercicio de estos derechos, pues no es una cuestión mecánica, no es una cuestión simplemente técnica, no es una cuestión operativa, sino tiene que ver precisamente con el respeto, la elevación de la dignidad humana. Por lo tanto, pues es fundamental el trato digno en las instituciones de salud. Pero también, como se ha señalado, como lo dijo el doctor y otros médicos nos han dicho, el simple trato cálido, amable, cariñoso que dan enfermeras, médicos, trabajadoras sociales u otros elementos de la institución de salud, eso ya representa un avance para la salud del propio derechohabiente. Por lo tanto, ahí ya estamos empezando. Y también, finalmente diría, hay forma de medir todo esto. Esto es importante porque un buen servicio tiene que ver con que haya medicamentos, que estamos trabajando en eso, como se ha dicho, tiene que ver con que haya médicos suficientes, especialistas, quirófanos, etcétera, pero también tiene que ver con la forma en que es tratada la persona que llega a solicitar los servicios médicos a los que tiene derecho. Bueno, todo esto tiene que ver con el trato digno. Para la presidenta es una prioridad fundamental y vamos a estar informando, como usted dice, a lo largo de varios meses se puede hacer un corte, una medición de cómo hemos avanzado. Gracias. En un segundo tema, presidenta, los Institutos Nacionales de Salud Pública, me atrevería a decir que son semilleros, tienen programas insignia que se les llaman muy importantes. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología tienen 2 proyectos importantes, destacables, Detecto, que ayudan a los pacientes que son fumadores constantes a que una vez al año vayan y se hagan una tomografía para una detección oportuna de cáncer de pulmón. También tienen otro programa que se denomina Opus, que es para una detección oportuna del cáncer de próstata y hacer esta conciencia al paciente que acepte el tacto rectal en conjunto con el antígeno prostático como 2 elementos básicos para la prevención y la detección oportuna de este tipo de cáncer. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica está el programa Doctor Gecko, es una serie animada que pasa en Canal 22, pero también se transmite en YouTube y es una forma de orientar a las niñas y a los niños mexicanos para que conozcan más sobre la medicina genómica. Tienen el proyecto que le había comentado de EVA, de detección en estas familias de mujeres, mamá, hija, mamá, abuela con cánceres de mama que tiene un componente hereditario y de ovario muy importante. En el Hospital Juárez de México tienen me atrevería a decir, uno de los bancos de sangre más innovadores con tecnología de punta. Le menciono todo esto porque me sé de memoria muchos más ejemplos, pero yo quisiera preguntarle, presidenta, si habría la posibilidad de que esto se dé a conocer con mayor frecuencia, porque están a veces esos programas ahí, no me atrevería a decir en el olvido, pero mucha gente no los conoce, son completamente gratuitos y sería una buena oportunidad para que la población mexicana eche mano de ello, haga uso de ello y pudiera ayudarles a ustedes en una estadística más fidedigna de cómo está la salud del mexicano. ¿Usted considera que esto sería viable, que podrían darse a conocer, no sé, a lo mejor utilizar este escenario para ello? Sí, vamos a tomar en cuenta tu sugerencia.
Y finalmente, Presidenta, preguntarle cómo va a actuar COFEPRIS con esta nueva determinación para la prohibición de los devices que se llaman estos dispositivos electrónicos contra, los cigarros electrónicos y los vapeadores, que ya es una prohibición, ya se modificó la Ley General de Salud. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a actuar ahí Si COFEPRIS quieren, lo al traemos respecto? la próxima mañanera de salud para que se pueda informar cómo garantizar lo que está establecido en la Constitución y en la ley. Tanto qué daño hacen los vapeadores como cómo vamos a trabajar junto con los estados de la República y la Ciudad de México para poder garantizar que no se utilice. Y una petición adicional. ¿Habría posibilidades de que, mucha gente me lo ha pedido, de que hicieran una segunda jornada de vacunación como la que hicieron en CEU, a lo mejor modificar un poco el escenario para que mucha más población pueda vacunarse, pensando en los fines de semana, porque luego las personas no pueden acudir a los centros de vacunación? Pueden ir a los centros de salud o a los Yo fui a un hospitales centro de salud a en vacunar. fin de semana. Todos, hay varios que están abiertos. Y bueno, ya lo de Ciudad Universitaria pues depende de la propia UNAM, ¿no? Que ellos también decidieron pues cerrarlo en algún momento. Gracias. Bueno, ya la última porque ya se hizo tarde, la compañera. Gracias, Presidenta. Mañana. Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle, en Diario 24 Horas publicamos que el alcalde Álvaro Obregón, que encabeza Javier López Casarín, puso en órbita un microsatélite realizado junto con estudiantes mexicanos. ¿Cómo beneficia a México este tema? ¿Y el gobierno federal también estaría haciendo uso de este satélite? No tengo conocimiento exactamente de qué fue lo que hizo la alcaldía Álvaro Obregón. Lo que sí es que tenemos nuestro programa de satélite. Vamos a pedirle a Rosaura que pueda platicarlo, lo estamos haciendo con el Instituto Politécnico Nacional, va muy avanzado, podemos platicar y ellos mismos que puedan pues ponerse en contacto con el alcalde de Álvaro Obregón y ver exactamente cómo se vincula con nuestro programa. Entiendo que este satélite lanzado por esta alcaldía es para mandar información, fotografías y demás, y servirá para temas de seguridad, para temas de prevención en materia de protección civil, digamos, podría estar vinculado. Pues vamos a ponernos en contacto y lo informamos. Gracias, Presidenta. Listo, vámonos. Nos vemos mañana. Buen día.